Un crítico de cine llamó a Clint Eastwood una vergüenza para el cine en un importante periódico. La Academia le otorgó a Clint el Oscar al mejor director ese mismo año. La respuesta de Clint se convirtió en la venganza más salvaje en la historia de Hollywood. Era marzo de 1993 y Clint Eastwood acababa de ganar el premio de la Academia al mejor director por Sin Perdón. Estaba en el escenario del Dorothy Chandler Pavilion, sosteniendo el Oscar, dando su característico discurso de aceptación, breve, cuando hizo una adición inesperada al final que sorprendería a la industria. «Hay alguien a quien necesito agradecer», dijo Clint con su familiar voz ronca. «Alguien que me inspiró este año de una manera muy particular». El público esperaba, curioso. Clint rara vez mencionaba a personas concretas en sus discursos. «Peter Hammond», continuó Clint, y el nombre provocó un murmullo entre la multitud. Crítico de cine del Chicago Herald. «Peter escribió algo sobre mí el año pasado en lo que he estado pensando mucho. Llamó a mi trabajo una vergüenza para el cine y dijo que no tenía por qué dedicarme a dirigir películas. Peter, si nos estás viendo, y estoy bastante seguro de que sí, este Oscar es para ti». Clint levantó la estatuilla dorada, con su leve sonrisa visible para los millones de espectadores en todo el mundo. «Gracias por la motivación». El público estalló en aplausos y risas. Sabían exactamente lo que Clint estaba haciendo. Y Peter Hammond también lo sabía, viendo desde su sala de estar en Chicago, con la cara blanca al darse cuenta de lo que acababa de suceder. 6 meses antes, Peter Hammond había sido uno de los críticos de cine más respetados e influyentes de Estados Unidos. Sus reseñas en el Chicago Herald eran ampliamente leídas, sus opiniones tenían peso, y sus elogios o condenas podían afectar significativamente la recepción de una película. Llevaba 30 años reseñando películas y había forjado una reputación como crítico serio que no temía desafiar la opinión popular. En septiembre de 1992, Hammond escribió una reseña de Sin Perdón que destruiría su carrera. El titular ya era incendiario. Lo último de Eastwood, una vergüenza para el cine. Pero la reseña en sí era aún más brutal, más personal, más definitoria para su carrera de lo que nadie esperaba. Clint Eastwood ha hecho carrera interpretando al mismo personaje en películas cada vez peores, escribió Hammond en el párrafo inicial. Su último intento de cine serio, Sin Perdón, es quizás su obra más pretenciosa hasta la fecha. La dirección de Eastwood es plana y obvia, carece de cualquier sofisticación visual o complejidad narrativa. Su actuación es rígida y monótona, el mismo ceño fruncido y susurro que ha estado reciclando durante 3 décadas. Su visión del oeste americano es derivativa y superficial, tomando prestado de mejores cineastas sin entender lo que hacía significativo su trabajo. La reseña continuaba otras 1000 palabras, cada párrafo más mordaz que el anterior. Hammond calificó la violencia de la película como gratuita e inmadura, confundiendo el derramamiento de sangre con profundidad. Describió la complejidad moral como confusa y desordenada, propia de un director que cree que la ambigüedad equivale a profundidad. Desestimó la actuación de Gene Hackman como talento desperdiciado al servicio de un director que no tiene idea de qué hacer con los buenos actores. Atacó incluso la fotografía, el montaje y la banda sonora. Nada de la película escapó a su desprecio, pero fue el párrafo final el que perseguiría a Hammond para siempre. La cuestión no es si Clint Eastwood puede hacer una buena película. Ese barco ya zarpó. La cuestión es por qué la industria sigue dándole oportunidades para infligir sus limitados talentos al público. Eastwood es una vergüenza para el cine, una reliquia de una época más simple, donde la competencia se confundía con el arte. No tiene por qué dedicarse a dirigir películas, y Sin Perdón es una prueba dolorosa de su falta fundamental de comprensión sobre lo que el cine puede y debe ser. Cuando se publicó la reseña, causó controversia de inmediato. Algunos críticos estuvieron de acuerdo con Hammond, elogiando su valentía al desafiar la reputación de Eastwood. Otros pensaron que Hammond había ido demasiado lejos, que la naturaleza personal de los ataques cruzaba una línea. Pero Hammond defendió su reseña en columnas posteriores. Los críticos tienen la responsabilidad de decir la verdad, incluso cuando esa verdad es impopular, escribió. Clint Eastwood ha estado viviendo de su encanto y de fruncir el ceño durante décadas. Alguien tenía que decirlo.
Luego empezaron a llegar las otras reseñas. Roger Ebert le dio a Sin Perdón 4 estrellas, calificándola como una película de gran belleza y gracia. The New York Times la llamó uno de los mejores westerns jamás realizados. Variety elogió la dirección de Clint como magistral y sutil. Reseña tras reseña contradecían la valoración de Hammond, pero Hammond redobló la apuesta. Escribió una columna de seguimiento titulada ¿Por qué todo el mundo está equivocado sobre Sin Perdón?, argumentando que los críticos estaban cegados por la nostalgia y el estrellato de Eastwood. El emperador está desnudo, insistió Hammond, y al parecer soy el único crítico con suficiente valentía para decirlo. La taquilla contaba una historia diferente. Sin Perdón fue un éxito masivo, recaudando finalmente $159 millones en todo el mundo. Al público le encantó exactamente lo que Hammond había odiado: la complejidad moral, la violencia sin glamour, la falta de respuestas fáciles. En diciembre de 1992 comenzaron los rumores sobre los Oscar. Sin Perdón aparecía en todas las listas de lo mejor del año de los críticos, excepto en la de Hammond. Escribió una columna expresando su consternación porque la Academia estuviera siquiera considerando la película para nominaciones. Si Sin Perdón recibe nominaciones importantes al Oscar, confirmará que la Academia ha perdido el contacto con lo que constituye un logro cinematográfico genuino, escribió Hammond. Esto es corrección política desbocada. Alabar a Eastwood porque es un veterano, no porque haya hecho una buena película. Las nominaciones al Oscar se anunciaron en febrero de 1993. Sin Perdón recibió 9 nominaciones, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Hammond escribió otra columna, titulada El vergonzoso error de la Academia. Que la Academia haya nominado 9 veces a una película tan mediocre dice mucho sobre el estado actual del cine americano, escribió Hammond. La dirección de Clint Eastwood no merece ningún reconocimiento. La nominación en sí misma es una vergüenza. Los expertos de la industria empezaron a volverse contra Hammond. Sus críticas habían ido más allá del desacuerdo profesional para entrar en territorio de vendetta personal. Otros críticos comenzaron a distanciarse de sus puntos de vista. Incluso los editores del Chicago Herald recibían quejas. Pero Hammond estaba comprometido. Había apostado su reputación a tener razón sobre Sin Perdón. Si se echaba atrás ahora, quedaría en ridículo. Así que siguió insistiendo. En las semanas previas a los Oscar, Hammond escribió múltiples columnas prediciendo que Sin Perdón perdería en todas las categorías importantes. Analizó por qué la Academia entraría en razón y reconocería que las nominaciones habían sido un error. Escribió un ensayo completo sobre por qué Clint Eastwood específicamente no podía ganar el Oscar al mejor director. La dirección de Eastwood es técnicamente competente, como mucho, escribió Hammond en su última columna antes de los Oscar. La Academia nunca ha premiado la mediocridad con este galardón, y no va a empezar ahora. Eastwood perderá el Oscar al mejor director, y será un alivio para todo el que realmente entienda el cine. Llegó la noche de los Oscar, el 29 de marzo de 1993, la ceremonia que lo cambiaría todo. Gene Hackman ganó el Oscar al mejor actor de reparto por Sin Perdón. Hammond, viendo desde su sala de estar en Chicago, se aseguró a sí mismo que aquello era una casualidad. Hackman era un gran actor que había elevado un mal material. Una victoria no significaba nada. Joel Cox ganó el Oscar al mejor montaje por Sin Perdón. Hammond frunció el ceño, pero se dijo a sí mismo que los premios técnicos no significaban mucho. Se entregaban al principio por algo. No eran los importantes. Luego anunciaron al mejor director. El momento que Hammond había estado temiendo, pero también negando que pudiera ocurrir. Y el Oscar es para Clint Eastwood, Sin Perdón. Hammond se quedó helado en su sala de estar mientras Clint caminaba hacia el escenario, aceptaba el Oscar y pronunciaba su discurso. El discurso que terminó con Clint agradeciendo a Hammond por llamarle una vergüenza para el cine. El teléfono de Hammond empezó a sonar inmediatamente. Llamadas urgentes, colegas conmocionados, otros críticos pidiendo reacciones, su editor exigiendo una explicación inmediata. Todos habían visto a Clint Eastwood humillar públicamente a Peter Hammond frente a 1.000 millones de personas en todo el mundo. Pero Clint no había terminado. 10 minutos después, Sin Perdón ganó el Oscar a la mejor película. El segundo Oscar de Clint esa noche. En su discurso de aceptación de ese premio, dijo:
Este es para todos aquellos a los que les dijeron que no eran lo suficientemente buenos, no lo suficientemente talentosos, no lo suficientemente dignos. A veces, la mejor respuesta a las críticas es demostrar a los críticos que están equivocados. Toda la industria sabía que estaba hablando de Hammond. A la mañana siguiente, Hammond se despertó convertido en un hazmerreír nacional. Los programas de entrevistas emitían clips del discurso de Clint y se reían del crítico que había calificado como una vergüenza para el cine a la ganadora del Oscar a la mejor película y al mejor director. Los periodistas de entretenimiento escribían artículos sobre el espectacular error de juicio de Hammond. Pero el verdadero daño vino de otra cosa. 3 días después de los Oscar, Hammond recibió un paquete en las oficinas del Chicago Herald. Dentro había una fotografía profesional, una impresión brillante de 20 por 25 centímetros que mostraba a Clint Eastwood sosteniendo sus 2 Oscar, uno en cada mano, con esa leve sonrisa en su rostro, la sonrisa que lo decía todo sin decir nada, la sonrisa de alguien a quien le dijeron que era una vergüenza y acababa de demostrar lo contrario de la manera más pública posible. En la parte inferior de la foto, Clint había escrito con rotulador plateado: para Peter, gracias por la motivación. Sigue avergonzando al cine. Clint Eastwood. La inscripción era perfecta, ni enfadada ni amarga. Simplemente reconocía las palabras de Hammond mientras sostenía 2 premios de la Academia que demostraban que esas palabras estaban catastróficamente equivocadas. Y Clint había enviado copias de esa foto firmada a todos los críticos de cine importantes de Estados Unidos, más de 200 copias, y a todas las publicaciones importantes de entretenimiento, y había colgado una versión enmarcada en el vestíbulo del edificio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, donde los profesionales de la industria la verían a diario. El mensaje era claro: Clint Eastwood había ganado, Peter Hammond había perdido, y todo Hollywood lo sabría. La foto se volvió legendaria casi de inmediato. Se imprimió en Variety con el pie de foto: la respuesta de Eastwood a su crítico más duro. Entertainment Weekly la publicó con el titular: La venganza más dulce, cómo Clint avergonzó a su crítico. The Hollywood Reporter la calificó como la respuesta más salvaje a una crítica negativa en la historia de los Oscar. Hammond intentó salvar la cara. Escribió una columna titulada ¿Por qué 2 Oscar no hacen una buena película?, argumentando que los premios de la Academia no determinaban la calidad y que su valoración de sin perdón seguía siendo válida a pesar de los honores. A nadie le importó. Hammond había sido humillado públicamente por Clint Eastwood de la manera más devastadora posible, no con enfado ni insultos, sino con éxito y una leve sonrisa. El daño a la reputación de Hammond fue inmediato, devastador y permanente. Su autoridad como crítico se evaporó de la noche a la mañana. ¿Cómo podían los lectores confiar en el criterio de alguien que había calificado como una vergüenza a la ganadora del Oscar a la mejor película? ¿Cómo podían sus opiniones tener peso si había estado tan espectacularmente equivocado en público? Otros críticos empezaron a mencionar a ser un Hammond cuando alguien juzgaba una película de forma catastróficamente errónea. Se convirtió en jerga de la industria para referirse al fracaso crítico. Sus colegas de otras publicaciones comenzaron a distanciarse de él. Los críticos que inicialmente habían defendido su derecho a opiniones negativas ahora admitían en privado que se había excedido. Los festivales de cine dejaron de invitarlo a paneles. Los estudios dejaron de enviarle pases anticipados. Su red profesional, construida durante 30 años, se derrumbó en semanas. El Chicago Herald, profundamente avergonzado por la asociación con una humillación pública tan grande, trasladó silenciosamente a Hammond a un puesto menos destacado en menos de 6 meses. Su columna pasó de la sección principal de arte a una página trasera que poca gente leía. Sus reseñas ya no se destacaban ni promocionaban. Su influencia, que había sido considerable, desapareció por completo. Los lectores que antes buscaban sus opiniones ahora las evitaban, sabiendo que había quedado expuesto como alguien cuyo criterio no era fiable. En 1995, Hammond había dejado el Chicago Herald. Intentó trabajar como freelance para publicaciones más pequeñas, pero su nombre se había convertido en sinónimo de mal juicio. Los editores no querían al crítico que había sido humillado por Clint Eastwood. Hammond intentó un regreso en 2000 con un libro titulado Contra la corriente,
¿Por qué la opinión popular suele estar equivocada sobre el cine? El libro vendió menos de 5.000 ejemplares. Los críticos que lo reseñaban no podían resistirse a mencionar su desastre con Sin Perdón. Mientras tanto, la carrera de Clint seguía elevándose. Dirigió y produjo docenas de películas aclamadas. Ganó otro Oscar al mejor director por Million Dollar Baby en 2005. Esa foto, firmada con sus 2 Oscars de Sin Perdón, se convirtió en una de las imágenes más famosas de la historia de los premios de la Academia. Las escuelas de cine empezaron a usar la reseña de Hammond como ejemplo de cómo los críticos pueden estar espectacularmente equivocados. La reseña se enseñaba junto a otros errores de juicio crítico legendarios, como los rechazos iniciales a Citizen Kane y El Mago de Oz. En 2012, durante una entrevista sobre su carrera, le preguntaron a Clint por el incidente Hammond. Su respuesta fue breve pero reveladora. Los críticos tienen un trabajo que hacer. Deberían hacerlo con honestidad, pero cuando alguien pasa de la crítica al ataque personal, cuando dice que alguien no tiene por qué dedicarse a lo que ama, a veces tienes que responder. Dejo que el trabajo hable primero, luego dejo que los Oscar hablen, luego envío la foto que dice todo lo que hay que decir. El entrevistador insistió. ¿Se sintió vindicado? Clint esbozó esa leve sonrisa. Me sentí motivado. Peter Hammond me dijo que era una vergüenza. Eso hizo que trabajara más para demostrarle que estaba equivocado. En cierto modo, él me motivó, aunque no de la manera que pretendía. Hammond, ya casi olvidado, vio esa entrevista desde su apartamento. Había pasado 20 años siendo recordado no por su larga carrera, no por sus otras reseñas, sino por estar espectacularmente equivocado sobre una película y luego ser humillado públicamente por su director en los Oscar. Hoy, Sin Perdón, está considerada uno de los mejores westerns jamás realizados y uno de los mayores logros de Clint Eastwood. La reseña de Hammond, calificándola de vergüenza para el cine, solo se recuerda como uno de los peores errores de juicio crítico de la historia. La foto firmada de Clint, sosteniendo sus 2 Oscar, sigue colgada en el edificio de la Academia. Debajo, una pequeña placa reza: para Peter Hammond, gracias por la motivación. La lección para los críticos será clara. Cuestiona las películas, desafía la opinión popular, discrepa, pero piensa 2 veces antes de declarar que alguien no tiene por qué dedicarse a lo que hace, porque a veces te demostrarán que estás equivocado de la manera más pública, devastadora y permanente posible. Y a veces firmarán una foto para conmemorar tu humillación y enviarán copias a todos los de tu sector. Si esta historia de perfecta vindicación te ha emocionado, suscríbete y compártela con alguien que necesite recordar que la mejor respuesta a quienes dicen que no puedes hacer algo es hacerlo tan bien que ellos queden en ridículo por haberlo dudado.